Es decir, hay una gran cantidad de información. En el caso de El Salvador, a mi criterio, y creo y compartir, no es extraño conocer un informe de esa naturaleza donde se ponga de manifiesto lo que todo el mundo aquí ya conocemos. Lo que es sorprendente sí es la información en general y el hecho en general del Wikileaks, ¿no? ¿Será un pecado el que una embajada informe? Yo no creo que no. Si por eso para es que eso no es información. Ahí lo que hay que ver es el tipo de información que hay. Yo no creo que sea una información top secret, es decir, ahí que de repente te aparezca una información que tiene que ver, qué sé yo, con un atentado, con una... Es información. ¿Qué es esta información? Es por ejemplo, ahí está, mira, Funes pide ayuda a Estados Unidos frente a sus socios es guerrilleros. Es decir, según lo maneja el periódico, incluso, voy a centrarme acá no con el país, sino que con la prensa gráfica. Aquí está, se lo voy a presentar, voy a hacer un cambio ahí. Ahí está. Dice, pide ayuda frente a sus socios es guerrillero, hay una preocupación por su seguridad. Bueno, o eso sea, yo no sé. ¿La embajada conocería eso? Yo creo que alguien, indudablemente, de sus fuentes de información que tenía pues ese dato, le traslada a ellos, no es que ellos hayan, creo yo, escuchado una cosa así, sino que le traslada esa preocupación que podrá existir en el entorno o el mismo presidente, porque efectivamente no es el partido, pues, digo, no es de su confianza, y pues los sistemas de seguridad, un presidente siempre está rodeado de, digamos, de intentos de ser observado y ser escuchado. Datos como el que se le oculte información al presidente en relación a un hecho diplomático, es decir, que tiene connotaciones y valoraciones políticas, yo creo que es importante para la ciudadanía y aprender, digamos, a valorar estos datos en su justa dimensión. Entonces creo que pone este hecho los alcances, los límites de hasta dónde también podemos filtrar información. Dice Cable sobre la preocupación de Funes por su seguridad. Informa que el presidente se siente espiado por los servicios secretos y pide ayuda. Eso es lo que yo te decía, mira, y ahí está la información, el Cable, con todos los, ¿cómo se le llama esto? Todos los números que te indican, llamémosle el archivo, pues, ¿verdad? Está en inglés. No sé. Yo lo que te quería decir es que a mí personalmente no me sorprende, porque bueno, uno tiene su información y más o menos entre rumores, etcétera, uno sabe que estas cosas pues son factibles de darse. La pregunta que hay que hacerse es que si eso es cierto, si eso es verídico, pues ¿por qué el presidente pues no lo quita, no? O sea, si es un funcionario mío, ¿no? Entonces, no se trata de pedir ayuda, sino menos, si no confío en él, pues lo quito, ¿no? Hablando del tema de espionaje, lo hablábamos extracámara, ya el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo comentábamos en días pasados, había demandado y había reclamado directamente al Ejecutivo que estaba siendo espiado. ¿Recuerdan eso ustedes directamente, Roberto? No, correcto. No, creo que eso fue un hecho lamentable, pues que se evidenciara que el presidente de la Corte pues había tenido cierta vigilancia, y entiendo que el presidente de la Corte pues le reclamó al gobierno. ¿Qué pasó después? No, ya no lo sé. Ahora, ¿y esto es correcto en una sociedad madura, en una sociedad con grandes anhelos de crecer en el tema de transparencia, Roberto? No, mira, llamémoslo así, la inteligencia del Estado no está y no debería de estar pues para vigilar políticos, para vigilar personas que se desempeñen en su función profesional, etcétera. La inteligencia del Estado está en función de la seguridad, ¿no? Y por eso están las escuchas telefónicas, es decir, eso no es transparente y es prohibido, es decir, eso no puede usarse, esa información, no puede usarse el que yo tengo ahora en mis manos, los aparatos de inteligencia del Estado, y lo uso pues para, digamos, sacar cierta información, como decía Raúl, esa información confidencial de la persona, para usarla políticamente, ¿no? A ver, pero si el presidente de la Corte Suprema de Justicia denunció, recurrió, entiendo que no fue recibido, y posteriormente pues sí se reunió con el presidente Funes para externarle su preocupación, que estaba siendo perseguido, entendería yo, o siendo un espiado, ¿no? Como tal.
O sea, que esa es una práctica que no podemos negar. Sí, ahora que viniera del organismo de inteligencia del Estado o de quién, eso ya no lo sabemos, pero hecho que sí, hay un aparato que lo estaba espiando, pues, o por lo menos era evidente que había esa, digamos, vigilancia sobre él, ¿no? Y eso, pues, ciertamente es de preocupación, ¿no? Y dice, toda tiene derecho a solicitar información generada, administrada o en poder de la institución pública y demás entes obligados, dice. Entonces él a lo mejor quiere que solamente sea o solicitar información de la administración de fondos públicos. Solo circunscripta a los eso, fondos. y no a información generada, administrada en poder de esas instituciones. Claro. O sea, está un poquito más abierto para poder Claro, si no, usted le limita la ley. ley. El tema del nepotismo, como dices tú, el tema tráfico de influencias, información privilegiada. Este es uno de los ejemplos claves y clásicos de cómo se echa la ley, echa la trampa. Porque al limitar el concepto en eso, usted ya le está poniendo trabas a la ley. Así como le pusieron trabas a la ley de ética gubernamental. Si entra en este caso la ley con ese tipo de debilidad, creo que estaríamos cayendo en el mismo. Yo creo que voluntad hay, porque al final de cuentas habría que escuchar la posición de estos partidos, que esos argumentos que plantearon, claro. Del famoso gol que se le metió y hasta del penalti que mismo hacía referencia. Bueno, pero es que eso obedece a una concepción de la política, de cómo se toman las decisiones, que incluso también hay que transparentar cuáles son los procesos decisorios de una asamblea. Y esto de que le metió gol, que le hice aquí, que le puse trampa, es una concepción de cómo hacer política, donde no hay transparencia, más bien se juega con momentos de debilidad, con momentos de fuerza. Y eso es normal, pero lo importante es que sea transparente. ¿Tendrá repercusiones para el país, para la relación entre el presidente Funes y el FMLN, a criterio de ustedes, Raúl? No sé, eso depende de cómo se maneje también el nivel de información, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que sí va a obligar es, digamos, a transparentar un poco más y a dar más información, por lo menos a aclarar más en términos de actitudes, en términos de relaciones, algunos funcionarios del frente con el señor presidente. Es decir, lo que hay que tomar en cuenta es el carácter de la información. Por lo menos esa información que hemos recibido son análisis, son opiniones de un funcionario que está obligado a dar análisis de información a su país, provenientes de fuentes muy serias de información. Y por eso es importante por lo que está ahí. Ahora, más grave sería, es decir, si uno tiene información de instrucciones del Departamento de Estado a la embajada que diga, mire, haga esto y este es algo, o sea, eso sí serían informaciones graves. O que den ciertos nombres, mire, tenemos certeza que este señor, hasta actor político, está implicado en el narcotráfico. Bueno, esas son informaciones que sí, ojalá que hayan algunas de ese tipo. Por eso es que yo hice la pregunta muy responsablemente. ¿Será una confabulación de algunos grupos de derecha que quieren siempre como querer meter ahí algo que empañe esa relación entre el Ejecutivo y el partido que lo llevó al poder? Esas son las preguntas que ahí están.